Compañeras y compañeros, Rodolfo, compañeras, Claudia, Sandra, era de vital importancia poder tener este encuentro, valorar la iniciativa de esta prédica por la no violencia, precisamente en un distrito que, como subrayaba Rodolfo, está sumergido en un clima que no es el que se ajusta a estos tiempos de democracia en donde estamos viviendo. Y realmente escucharlo a Rodolfo con la madurez que nos dan estos 30 años ininterrumpidos de sistema democrático para no entrar en ninguna provocación, me parece muy adulto, muy preciso, es singularmente lo que debemos hacer, responder con mucha solidez, con mucha entereza, con mucha madurez a todas las provocaciones, incluso las marchas que encabezan Claudia, los compañeros, todo este espacio que se nuclea en este local tan plural, pero con la convicción de ser soldados del proyecto que lidera nuestra presidenta, es realmente un ejemplo de cómo aún con un dolor muy grande, un dolor que se transforma en amor, un amor que muta en fuerza para reclamar por un nuevo orden que necesita este distrito particularmente, mucho más que otros, que también son de un signo político opositor, pero en donde los pisos y los umbrales de la institucionalidad están más elevados. En este distrito, lamentablemente, hemos padecido hechos de violencia que son intolerables en el tiempo que nos toca vivir de la garantía constitucional y de la institucionalidad. Por eso vale la pena militar y comprometerse y reflexionar y convencer al que todavía no está convencido. Hoy venimos a poner esta semilla que impulsan los compañeros del Partido Humanista y que nosotros nos hicimos carne en el Senado de tomarlo como una política institucional, que es esta prédica por la no violencia. Estaba muy claro el video. La prédica por la violencia está al orden del día. Permanentemente recibimos estímulos de distintos ámbitos y sobre todo en tiempos electorales, en donde se echa mano a soluciones que está probado que no han resuelto absolutamente nada. Pero cada campaña electoral, no solo de nuestro país, sino de toda América Latina, tenemos que estar atentos a lo que ha ocurrido, por supuesto, en Venezuela, hace muy poquito en la primera y la segunda vuelta de Brasil, en Bolivia, en Uruguay. Llegado el tiempo electoral, aparecen las soluciones mágicas de los medios de comunicación, en donde el compañero de un país hermano es puesto bajo sospecha, en donde los niños, los adolescentes son puestos bajo sospecha y cada 2 por 3 se predica con la baja de la edad de imputabilidad para que llenen las cárceles los niños menores de 16 años. Es recurrente la política de mano dura y muchos candidatos que no tienen una convicción filosófica muy profunda echan mano a esos recursos porque parecen que son efectistas a la hora de conseguir alguna adhesión en materia electoralista. Y bueno, frente a esa prédica se hace muy difícil, sin convicciones, poder levantar estas banderas. Entonces, a nosotros que tenemos convicciones, que formamos parte de un proyecto nacional y popular que tiene en esta amplitud frentista emergentes que tienen la profundidad filosófica que merece este tiempo, tenemos que estar atentos para poder desentrañar esos argumentos que son tan groseros, tan grotescos, pero que los esgrimen una multiplicidad de sectores políticos que se van corriendo por derecha permanentemente. Y nosotros no vamos a levantar una bandera efectista, sino vamos a reflexionar en el marco de la profundidad a la cual
corresponde que le demos una respuesta. La respuesta a la sociedad se da en el marco de esa profundidad. Y por eso estas campañas de no violencia tienen que ver con la historia que Sandra marcaba de naciones, de sociedades que se han organizado bajo ese continente, pero también tiene que ver con lo que permanentemente viene poniendo en palabras desde el Vaticano el Papa Francisco. No es poca cosa tener un Papa latinoamericano que piense en América Latina, que hable de patria grande. Son palabras que jamás se me hubiese ocurrido que un Papa iba a pronunciar. Que un Papa hable de patria ya era prácticamente ilusorio, y que a ese concepto de patria le agregue esa vocación de ser uno, de ser un todo, de la patria grande. Es realmente alentador que el Papa Francisco establezca esos conceptos. Y en el marco de la patria grande, también advertirnos que las políticas de seguridad jamás pueden ser motivo de una mirada unívoca, sino que a las políticas de seguridad se tienen que abordar, las políticas de seguridad se tienen que abordar con inclusión y con integración de toda nuestra sociedad. Por eso descreamos, sospechemos de aquellas recetas de mano dura, de aquellas recetas de baja de imputabilidad, de aquella receta de sospecha a los hermanos de las naciones vecinas, y trabajemos, eduquemos, reflexionemos, crezcamos, elevémonos todos como individuos, pero en el marco de la sociedad, en este camino de la integración, de la inclusión, en donde no podemos dejar a un hermano sin dar una solución. Y es por eso en los ejes de educación y en los ejes de inclusión social donde se sientan las bases de una sociedad más segura, pero más segura de verdad, no más segura a partir de las recetas que nos quieren imponer los medios de comunicación en tiempos electorales. Por eso es tan importante predicar por la no violencia. ¿Quién podrá soñar junto con nosotros? ¿Qué otro ciudadano podrá soñar junto con nosotros que en los planes de estudio de nuestras escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires no podamos incorporar la formación por la no violencia como una de las áreas académicas en donde se profundice este camino? Nosotros tenemos que soñar, tenemos que ir generando la condición objetiva para que en esos planes de estudio esté el concepto de no violencia. Nosotros necesariamente tenemos que abordar un cambio estructural en la educación. La sociedad necesita en nuestra provincia esa ley de financiamiento educativo que impulsó Néstor cuando llegó al gobierno para la nación. Nosotros necesitamos un espejo de ley de financiamiento educativo en la provincia de Buenos Aires. La estamos impulsando, hemos generado más de 25 foros en las 25 regiones educativas, en algunas con doble, en ciudades, en la misma región, 2 foros para poder recibir los aportes de todos los sectores que están involucrados en este aspecto. Y por eso tenemos como centro de las políticas futuras en la provincia de Buenos Aires esa ley de financiamiento educativo que nos lleve al 6,5% en el año 2019. Estamos planteando, como lo enseñó el general Perón, en las políticas de Estado, la proyección en los planes quinquenales. Nosotros tenemos que ir creciendo paulatinamente para llegar a ese objetivo. Y mientras cumplimos con ese sueño, con ese objetivo del 6,5% de inversión en materia educativa, también planteamos para los próximos 5 años llevar el 30% de nuestra escolaridad a 8 horas de clase, a la jornada extendida, que tanto reclaman los docentes y que tanto reclama la sociedad, que los niños estén 8 horas en el aula, los niños de las escuelas públicas formándose como corresponde en las disciplinas que actualmente se están abordando de forma tradicional, pero también
el espacio para la no violencia, el espacio para la expresión artística, el espacio para el deporte, el espacio para el idioma y el espacio para los oficios. Ese cambio de planes de estudio tiene que ser la base por la cual nuestros niños van a estar 8 horas en la escuela. Y 8 horas en la escuela significa tener la formación para abordar el desafío de formar parte de una sociedad con inclusión, con perspectivas de trabajo, con pleno empleo. Es realmente importantísimo que podamos formar a los ciudadanos para que se vinculen con el aparato productivo. Escuchar a nuestra presidenta en todos los foros internacionales y en todas las reuniones locales donde ella habla del valor agregado a la producción primaria. ¿Cómo logramos ese concepto, hacerlo realidad? Precisamente con formación. Aquí yo veo una fosa, esto seguramente fue un taller. Los talleres en la Argentina florecieron durante muchísimo tiempo. A la vuelta de la casa vivía un tornero, en la otra esquina vivía un matricero, a 2 cuadras estaba un soldador. Eran categorías sociales muy edificantes. El barrio reconocía en esos oficios a personas de bien, a familias con horizonte. De un día para el otro, por aquellos años 90, se terminó la escuela técnica. Claro, el país ya no necesitaba más esos trabajadores capacitados con esa formación en esas disciplinas tan industriales, porque los contenedores iban a invadir las playas de nuestros puertos con productos que se compraban en el exterior. Se destrozó la industria textil, se destrozó la metalúrgica, por supuesto, los gremios que tenían la oportunidad de tener 200, 300.000 afiliados se redujeron a la mínima expresión, de 20.000, 25.000 afiliados. Esmata, UOCRA mismo. Entonces, las escuelas técnicas ya no tenían que capacitar y formar ciudadanos vinculados con ese aparato productivo porque el 1 a 1 ilusorio de los 90, que es la herencia, el fruto podrido del liberalismo, del neoliberalismo de Martínez Dios del 76, no contemplaba una Argentina industrial. Esa patria financiera vino a resolver la vieja dicotomía de Argentina agroexportadora con Argentina industrial, porque ese 1 a 1 ilusorio de la patria financiera destruyó ambas, el campo y la industria. Y Néstor viene a reconstruir, parándose en un concepto superador de industrializar la ruralidad. Para industrializar la ruralidad y generar los puestos de trabajo que se han generado en estos años, desde el 2013 en adelante con Néstor y con Cristina, para seguir incrementando el Producto Bruto Interno, para seguir garantizando esos puestos de trabajo, defendiendo todo lo que construimos y seguir conquistando frente a una amenaza del mundo de una gran desocupación, con los problemas financieros que tiene hoy la periferia europea. Nosotros tenemos que seguir alentando la formación de nuestros ciudadanos para seguir industrializando y cada vez que exportemos le pongamos el trabajo y el valor agregado que nuestra presidenta está indicando. Entonces cada uno tiene que hacer lo que debe hacer y generar la condición objetiva para que haya formación en todos los distritos de nuestra provincia de Buenos Aires. Nosotros lo advertimos en campaña, estando en Necochea, la ciudad de Parson, íbamos a un acto y una señora me dice, con la angustia en los ojos que tenían nuestras viejas, cuando la colimba, en esa trágica ausencia del pibe de 18 años que tenía que dejar todo para ir a hacer la conscripción y muchas veces encontraba el amor en otra ciudad y después no volvía. Esa señora me decía, mi pibe termina este año la escuela técnica, pero va a tener que ir a estudiar a Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, Buenos Aires, a las universidades del conurbano. Aquí no tenemos carreras universitarias. Y en tránsito al escenario, justo estaba Alberto Silioni, y nos ponemos a hablar, y ahí nomás generamos la idea que en los 135 distritos de nuestra provincia existiera una oferta académica vinculada con el aparato productivo de la región. Por supuesto que las carreras tradicionales tienen muchísimos estudiantes, abogacía o ciencias económicas, o las carreras sociales de las cuales yo estudié,
psicología, por ejemplo, tienen una gran adhesión, pero nuestra provincia, en función del proyecto de país de Néstor y Cristina, necesita formar ciudadanos vinculadas a las ciencias duras. Entonces, las carreras tradicionales están muy bien, pero nosotros para el desafío de la Argentina que viene necesitamos capacitar en las ingenierías, en esas carreras vinculadas con ese aparato productivo que se da cita en los polos industriales de nuestra provincia, que también se han multiplicado muchísimo. Entonces, ahí nomás definimos que íbamos a echar mano a las 18 universidades públicas de nuestra provincia de Buenos Aires para que habiliten carreras que se dictan en sus sedes, pero que se vayan a dar en esas ciudades que están reclamando esa formación. Y rápidamente la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires pudo disponer de la carrera de logística en Quequén, donde tenemos un puerto tan importante. Y el ciudadano de la Escuela Técnica de la zona de Necochea, de Lobería, puede estudiar en Quequén sin pagar un peso, como si fuese a cursar en Tandil, en Olavarría o en Azul, donde están las sedes de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. O en General Belgrano echamos mano a la carrera de metalmecánica dictada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, precisamente para que esa zona agropecuaria tenga la oportunidad de contar con los técnicos que lleven adelante la tarea de las maquinarias que se necesitan para emprender el trabajo de la siembra, de la cosecha y después de poder transformar en producto manufacturado esa producción primaria. O en San Antonio de Areco, donde hay aras y de la industria hípica, es tan importante echar mano a la Facultad de Zoología de La Plata, que acreditó una carrera que no estaba considerada en su plan de estudio, pero que la acreditó al fin de darla y de dictarla en San Antonio de Areco, que es precisamente el técnico en aras. Peticeros, paseadores, incluso veterinarios están cursando la tecnicatura en aras para que San Antonio de Areco rápidamente los vincule con esa industria hípica que hoy genera una gran expectativa en el mundo. Andando por Areco uno ve ciudadanos de distintos países de Europa y de Oriente que están comprando esos caballos. Entonces, esas carreras se multiplicaron, tenemos más de 25 sedes en toda la provincia de Buenos Aires. Y también, junto con la Ley de Financiamiento Educativo, junto con la Ley de Acreditación de los Institutos de Formación Docente, abordando también el cambio de planes de estudio con el desafío del horario extendido, estamos proponiendo una ley que en estos centros de desarrollo universitarios regionales también se empiecen a dictar los oficios que quedaron degradados producto de la implementación de las políticas neoliberales. Cuando vamos a Astilleros Río Santiago y vemos los carteles "se necesitan soldadores", nos damos cuenta que la reconstrucción es lenta, que la destrucción fue en un día. En los años 95, 96 dijeron suspendamos las escuelas técnicas y hoy esta Argentina de la producción, de la industria, con astilleros, con armadores, necesita los soldadores que dejamos de formar hace 20 años. Y tenemos que formarlos para seguir este desafío de Argentina industrializada. Entonces, el desastre puede venir en un minuto. La construcción efectiva, palpable, aún esta construcción que advertimos sigue siendo lenta, porque de la muerte, de la terapia intensiva, no se da el alta de un día para el otro. Cuando uno está al borde de la muerte, como estuvo en nuestro país entre el 76 y el neoliberalismo de los 90, no se puede volver a la vida en un instante. El paciente sale de terapia intensiva, va a una sala intermedia, después va a una sala común, después vuelve a su casa y después de un tiempo de rehabilitación puede volver a caminar. Nuestra patria está empezando a caminar porque Néstor la sacó del infierno. Y hoy las críticas van a subrayar lo que falta, lo que todavía queda por recuperar. Y esa crítica es feroz, pero no quiere que recuperemos lo que falta, quiere que perdamos todo lo que hemos construido. Por eso es tan importante tener la visión
latinoamericana, ese proyecto de Patria Grande. Vuelvo a Francisco, pero con Francisco vuelvo a Perón, vuelvo al Bolívar, vuelvo a San Martín, vuelvo a Artigas, vuelvo a Salvador Allende, vuelvo a Fidel Castro, vuelvo a Chávez, a Lula, a Evo, a Correa, a ese concepto de organización estructural de este mundo multipolar que tiene ya otra dimensión a la que nosotros conocimos. Ayer 9 de noviembre se cumplieron 25 años de la caída del muro de Berlín. Se terminó ese mundo bipolar al cual asistimos cuando los que tenemos casi 50 nacimos con ese mundo donde había dos centros después de la Segunda Guerra Mundial, después de Yalta, Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron el mundo. Perón advierte y genera un concepto que después tuvo orden filosófico en la tercera posición, ese tercer mundo del que hablaba el general. Hoy está más vigente que nunca, porque hace 25 años cayendo el muro, terminó el mundo bipolar al que nosotros asistimos de pibes y quedó un mundo con un solo polo, que parecía que se iba a comer los chicos crudos y que Bush iba a ser el emperador de ese mundo. Duró nada, porque las tres manos de los patriotas en Mar del Plata, también hace muy poquito tiempo se cumplieron 8 años de aquel encuentro del 2005, Lula, Chávez y Néstor, poniendo las tres manos, le dijeron que no al ALCA. El ALCA volvía a condenar a nuestra América Latina a ser el patio trasero del imperio, a vender las materias primas y comprar los productos manufacturados, que el trabajo lo pongan otros, y nosotros el hambre, la miseria, la inequidad. Y le dijeron que no al ALCA. Entiendo que ese no al ALCA es una segunda independencia de nuestra patria grande. Tenemos una nueva oportunidad que se ha consolidado en el bloque del Mercosur, del UNASUR, de la CELAC. En Bolivia, los candidatos opositores a Evo Morales le reclamaban volver a la Alianza del Pacífico, que es el ALCA con otro collar, donde México, Colombia, Perú intentaron con Chile de Piñera, formaban parte de ese patio trasero del libre comercio. El libre comercio es no que somos libres de comercializar lo que queremos, sino que estamos condenados a comprarles a ellos al precio que ellos pongan y ellos nos compran a nosotros las materias primas, condenándonos a una gran degradación. Volver a la Alianza del Pacífico planteaba Neves frente a Dilma, y tuvimos la oportunidad de ganar las elecciones en Brasil después de una operación brutal de desgaste mediático, con denuncias y sospechas, tal cual se vive en los medios de comunicación de la Argentina. Pudo sostener Dilma el proyecto de Lula en Brasil, tan importante para la construcción simbólica y política de nuestra América Latina. Ahí también la Alianza del Pacífico metía la cola, como la metió la cola en Uruguay, intentando la derrota del Frente Amplio, para que Uruguay vuelva a ser el algodón entre dos cristales, diseñado por el imperialismo británico con Lord Ponsonby a la cabeza y la complicidad de Rivadavia por los años 1820, 1830. Ese algodón entre dos cristales no era más que un puerto libre para destruir la industria del Paraguay, la industria de Brasil y la incipiente industria argentina. Entonces, vemos en la dimensión histórica que los problemas son exactamente los mismos, pero con una gran conciencia de parte de nuestros pueblos, con una gran conciencia de nuestros pueblos que tienen presidentes que emergen de ese pueblo y que defienden el concepto de la integración latinoamericana. Aquí vino a explicar después de la elección de Brasil. Lo llevaron a la tele, tenían todo preparado para la derrota de Dilma, y el que iba a traducir la derrota de Dilma era el presidente Aznar, el expresidente de España, del Partido Popular, que por supuesto su voz quedó reducida por el triunfo popular en Brasil, pero una derrota del proyecto popular en Brasil iba a amplificar esa voz que pregonaba en todos los medios de comunicación del sistema monopólico que había que abandonar el Mercosur e ir directamente a la Alianza del Pacífico. Ese es el verdadero objetivo que tienen
ahora con Argentina. No pudieron en Bolivia, no pudieron en Brasil. Venezuela está resistiendo, Ecuador con Correa sigue resistiendo, Chile va a intentar recuperar su posición en el bloque continental a partir del triunfo de Bachelet, y nuestro proyecto político de Néstor, de Cristina, del Frente Nacional y Popular tiene que consolidarse en nuestra patria para seguir en la dirección de la dimensión histórica que nos han marcado los patriotas. Por eso, cuando hablamos de Malvinas Argentinas, cuando hablamos de este distrito, cuando hablamos de la prédica de la no violencia, cuando hablamos de la construcción política, cuando hablamos de un local multifacético de distintas agrupaciones que convergen en el amor a la presidenta, también estamos defendiendo este proyecto. No perdamos de vista, no perdamos de vista. No perdamos de vista que estamos militando por una gran causa que nos supera a nosotros. No perdamos de vista la dimensión mundial que tiene esta causa. Seamos conscientes a la hora de poder buscar el consenso con el compañero, de no andar a los codazos por un cargo, de pensar que realmente tenemos una gran oportunidad en este mundo multipolar que tenemos que consolidar. Ahí está Rusia, con su presidente viniendo a la Argentina a firmar convenios importantísimos con nuestra patria, con nuestra presidenta. Ahí está China también con la oportunidad de darnos un auxilio financiero para integrarnos económicamente como corresponde y también llevar adelante la reconversión energética que necesita este tiempo para asistir a los desafíos del futuro. La matriz energética y la matriz del transporte todavía responden a un esquema neoliberal. Todo ha cambiado y tenemos que adecuar nuestra energía y nuestro transporte a los próximos años, que es lo que está haciendo nuestro gobierno, advirtiéndolo, poniéndolo en palabras y llevando adelante la transformación. Por eso la contraoperación es tan brutal. Porque si la Argentina se independiza energéticamente y cambia la matriz neoliberal del transporte por una matriz social para llevar adelante el desafío de la Argentina industrial, es muy difícil que nos hagan volver atrás. Por eso la operación es tremenda y es brutal. Y por eso nosotros como militantes tenemos que estar cada vez más alertas, más atentos, cada vez encontrando dónde se lleva adelante la operación de desgaste, la denuncia falaz, la mentira. Han quemado los manuales del periodismo. Uno lee el diario. Yo ayer leí el diario, voy a contar una experiencia. Ayer leí el diario y decía... Yo soy decano de la Facultad de Sociales de Lomas de Zamora. Hubo elecciones toda la semana. El viernes se cuentan los votos de las agrupaciones estudiantiles. Había 2 agrupaciones que se referencian en el proyecto de Cristina. Y una sacó 37 puntos y la otra sacó 41 puntos. Ambas agrupaciones apoyan la gestión del decano, que soy yo. Tienen una excelente relación. Compañeros más cercanos estaban en ambas listas porque competían por distintas facetas, incluso estéticas, pero todos aportando al proyecto y todos expresando la adhesión al proyecto de facultad, a la búsqueda de una universidad nacional popular y democrática, de seguir consolidándola, y al liderazgo de Cristina. Y cuando leo, dice, Mariotto perdió en la Facultad de Sociales, en el marco de una nota que decía que el kirchnerismo había perdido todo. Y yo me puse a dudar, ¿habré perdido? Si festejamos el día anterior con los compañeros que ganaron, incluso con los compañeros que salieron segundo. ¿Habré perdido? Entonces me llama el compañero que es el responsable de la agrupación que ganó, el FEP, y me dice, ¿viste lo que dice el diario? Que nosotros estamos en contra tuyo, no lo puedo creer. Entonces salieron a desmentirlo. Y muchas de las reflexiones en la web decía, ¿y cómo van a explicar esto? Y se explica porque todo es falso. No es que es falso una cosa. Yo agarro un diario que tiene un montón de páginas. Lo que respecta a un episodio que me involucra es falso, pero es falso de total falsedad.
Entonces, ¿cómo hago para creer lo que está al lado de esa nota que yo sé que positivamente es falso? Tengo que poner bajo sospecha todo es mentira. Entonces, es muy difícil argumentar cuando se ha trastocado todos los valores, porque por supuesto que nosotros queremos una prensa que ejerza sus derechos y que opinen, pero que opinen desde un lugar y que se anclen en alguna veta real, no que distorsionen la realidad para poder entonces argumentar de forma certera. El argumento puede tener introducción, nudo, desenlace. El argumento puede tener la coherencia que planteaba Aristóteles cuando nos daba los conceptos de argumentación. Pero si el argumento se apoya en premisas falsas, el resultado va a ser falso. Y nosotros no podemos más leer el diario relajados, o ver la tele relajados, o escuchar la radio relajados, sino que tenemos que estar advirtiendo dónde se apoyan esos argumentos en las premisas falsas que nosotros detectamos rápidamente. Entonces, no desmoralizarnos. Es muy difícil, porque esto es un episodio nuevo. Es nueva la operación, pero los intereses son brutales. Quieren volver al pasado y no se bancan que esta recuperación de la patria haya sido entre todos, con todos los sectores, con una Argentina proyectada para 40 millones y no para 10 familias. Ellos quieren volver a las 10 familias. Y nosotros tenemos que militar por ese concepto de patria grande, por ese concepto multilateral, por ese concepto de multipolaridad, de economías emergentes que se vinculan entre sí, de inversión directa de naciones para reconvertir esas matrices energéticas y de transporte, de solidaridad entre los pueblos, de integración económica en América Latina, que es la verdadera integración. No puede ser que a veces Itamaraty desde Brasil nos ponga los límites comerciales que le ponen a otras naciones de Oriente y que nosotros reproduzcamos lo mismo con Uruguay. En respuestas que nos alejan en vez de integrarnos. Hay que militar con prédica esos conceptos y poder planificar nuestras economías a nivel de bloque continental. Porque si vuelvo a Rusia, vuelvo a China, vuelvo a India, vuelvo a Irán, esas naciones tienen en nuestra América Latina otro espejo que es esta patria grande. Como países individuales no existimos en el mundo. Pero como bloque continental somos una potencia realmente importantísima que puede complementar con el resto de las economías, pero que tiene un plus, que es esa filosofía que le está aportando al mundo para sostener este nuevo orden, donde o nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Es esa doctrina del general Perón que fue soñada en los años 40, puesto en valor intelectual, y que después tuvo en Nehru, en Nasser y en Gandhi la posibilidad de darle sustento, en el mariscal Tito en Yugoslavia, de darle sustento, de darle visibilidad a ese tercer mundo. Y hoy el Papa, cuando sale en San Pedro a predicar desde el balcón, está más Perón que nunca porque le sale naturalmente ese nuevo orden para sostenerlo. Entonces América Latina no solo es un bloque de esperanza, sino que es el fruto de la conciencia y de la nueva organización para que la filosofía que emerge, que emana de la solidaridad de nuestros pueblos sea una filosofía mundial que acompañe este tiempo para no volver atrás, para no volver a los tiempos en donde dos potencias se repartían el patio trasero de Oriente y de Occidente, condenándonos a la marginalidad. Desde ese lugar es donde vamos a militar en Malvinas Argentina. Yo valoro a cada militante de este distrito, porque sé que lo hacen en las condiciones más adversas, porque sé que sufren persecuciones, amenazas groseras algunas y sutiles otras, pero para marcar que ellos nos están controlando y nosotros vamos a responderle con amor, porque lo decía Rodolfo como nos enseñó Néstor. Nunca una respuesta intempestiva. Aún con el dolor de Claudia, jamás tuvieron respuestas intempestivas. Siempre con esa honra que nos da la
pobreza digna, de poder pelear por nuestros ideales, pero sin la violencia que ellos quieren generar en todos nosotros para después estigmatizarnos. Este pueblo de Malvinas, esta militancia de Malvinas, tiene en el ejemplo de Néstor y de Cristina y tiene en la organización de sus cuadros la posibilidad de recuperar un distrito para el proyecto nacional, para este mundo que se abre, predicando con el ejemplo, con la conciencia y con la organización. Así que, compañeros, gracias Rodolfo, gracias compañeros concejales, gracias compañeros del Partido Humanista, a todas las fuerzas políticas que están aquí. Venir a Malvinas es un gran aprendizaje, me sumerjo en esta multitud y me llevo la bandera de unidad que tiene este proyecto nacional y popular en Malvinas, que como objetivo tiene que recuperar el distrito para otorgárselo a nuestra presidenta y certificarle el amor de las familias que después de la desesperanza han encontrado el horizonte del trabajo, el horizonte del estudio para poder planificar su vida. Gracias compañeros, de verdad, mil disculpas por el atraso, pero sabemos que en este baño de multitud nos da la fuerza para seguir construyendo la patria justa, libre y soberana.